Era una tarde fresca en el pequeño pueblo costero, de esas noches en las que la brisa del mar traía consigo una sensación de misterio y asombro. El centro comunitario local bullía de actividad, con la gente reunida para una conferencia sobre astronomía. El evento, una combinación de ciencia y arte, había atraído a un público ecléctico, estudiantes, artistas locales y mentes curiosas. Entre ellos se encontraba Megan, una mujer cuya mente era tan vasta como el universo que estudiaba. Megan siempre había encontrado consuelo en las estrellas. Brillante astrofísica, había dedicado su vida a comprender el cosmos. Su pasión era evidente en su presentación, al hablar sobre los planetas, las galaxias y las maravillas desconocidas del espacio. Su voz, tranquila y segura, resonó en la sala. Sin embargo, tras su apariencia serena, se escondía una silenciosa soledad, algo que no había reconocido plenamente hasta ese momento. Al finalizar la conferencia, los asistentes se reunieron lentamente en pequeños grupos. Algunos discutían la ciencia tras las teorías que Megan había compartido, otros simplemente disfrutaban de la velada. Megan se quedó cerca de la puerta, ajustando sus apuntes, cuando su mirada se cruzó con la de Ava. Ava estaba de pie junto a la mesa de refrigerios, con una presencia casi magnética. No era científica, pero su forma de ver el mundo a través del arte la intrigaba. Ava era una artista local. Su obra se inspiraba a menudo en los cuerpos celestes que Megan estudiaba. Esa noche, había traído al evento una colección de sus obras, cada una representando vibrantes interpretaciones de las estrellas, la luna y las nebulosas maravillas del universo. Tenía una presencia artística delicada, con una larga y ondulante cabellera rojiza y unos ojos que parecían capturar cada destello de luz en la sala. Sus miradas se cruzaron a través del espacio y, por un instante, todo lo demás se desvaneció. Ava sonrió con una expresión cálida, como si ya supiera algo sobre Megan que ella misma aún no entendía. Su conferencia fue increíble, dijo Ava. Su voz contrastaba relajantemente con el murmullo de la multitud que los rodeaba. Megan sonrió, un poco sorprendida por la franqueza del cumplido. Gracias, respondió Megan, con la mirada fija en el rostro de Ava durante un instante. Me alegra que lo hayas disfrutado. Hubo una pausa, una ligera vacilación antes de que Ava volviera a hablar. Creo que me gustaría ver tu mundo a través de mis ojos, dijo con un tono juguetón y desafiante. ¿Qué te parece colaborar? ¿Arte y ciencia? Mezclar las estrellas con los colores del universo, a Megan le dio un vuelco el corazón. No estaba segura de si era la audacia de la sugerencia o el brillo contagioso del entusiasmo en los ojos de Ava. Pero había algo ahí, una atracción que Megan no podía explicar. Me encantaría, dijo Megan, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera reconsiderarlo. Creo que podríamos hacer algo interesante. La sonrisa de Ava se ensanchó. Quizás durante la cena era una simple invitación, pero conllevaba el peso de algo más. Megan lo sabía. Ava lo sabía. La noche se extendía ante ellas, llena de promesas y posibilidades. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Megan y Ava intercambiaron información de contacto. Su breve encuentro permaneció en sus mentes como una promesa tácita. Megan sintió una extraña palpitación en el pecho, una sensación que no había sentido en años. Aún no lo sabía, pero este encuentro era solo el comienzo de algo que cambiaría sus vidas de maneras que jamás imaginaron. Propuesta intrigante. Los siguientes días fueron un caos para Megan. Volvió a su rutina habitual en el observatorio, pero sus pensamientos no dejaban de remontarse a aquella breve interacción con Ava. No era la forma en que Ava le había hablado, ni la propuesta de colaborar en un proyecto. Era algo más profundo, una atracción innegable de la que Megan no podía librarse. Megan no era de las que se dejaban distraer, sobre todo las románticas. Su vida siempre se había regido por la lógica, los datos y las estrellas.
Pero las palabras de Ava y la calidez de su sonrisa seguían infiltrándose en sus pensamientos, desarmando a Megan de maneras que no comprendía del todo. Era jueves por la tarde cuando Ava me contactó. El mensaje era simple: ¿qué te parece cenar mañana? Encontré un pequeño café en la playa. Podemos hablar más sobre la colaboración. Megan dudó un momento antes de escribir su respuesta. Me gustaría. Fue una decisión tomada con bastante incertidumbre, pero al pulsar enviar, sintió una extraña expectación. La noche siguiente, Megan llegó al café justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. El café era pequeño y acogedor, con un encanto clásico, mesas de madera, velas parpadeantes y vistas a las olas rompientes. Ava ya estaba allí, sentada en una mesa cerca de la ventana. Su cabello castaño rojizo le caía en cascada sobre los hombros, y sonrió al ver a Megan acercarse. Me alegra que hayas podido venir, dijo Ava con voz suave y acogedora. Señaló el asiento frente a ella. Pensé que este podría ser un buen lugar para empezar. Megan asintió y tomó asiento. Esperaba sentirse nerviosa, pero en cambio, sintió una presencia tranquilizadora en compañía de Ava. Fue como si el peso del mundo se hubiera aliviado momentáneamente, y lo único que importaba era la conversación que estaba a punto de comenzar. He estado pensando mucho en tu idea, comenzó Megan, con la voz más baja de lo habitual. La idea de fusionar el arte y la ciencia. Es algo que nunca había considerado, pero debo admitir que me intriga. Ava se inclinó ligeramente, con los ojos brillantes de emoción. Todo es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Veo las estrellas, las galaxias, y no solo veo la ciencia que hay detrás de ellas. Veo su historia, su color, su energía. Creo que hay una manera de hacer que la ciencia cobre vida de una manera que la gente pueda sentirla de verdad, ¿sabes? Megan asimiló las palabras, asintiendo lentamente. Siempre he visto las estrellas como lo que son, cuerpos de gas, luz y materia. Pero tienes razón. Supongo que también hay belleza en ellas. Tal vez contengan algo más de lo que pensaba. Ava sonrió, percibiendo el cambio en el tono de Megan. Exactamente. Hay tanto que descubrir en los espacios entre lo que sabemos y lo que sentimos. Creo que juntos podríamos crear algo poderoso. Mostrarle a la gente que la ciencia y el arte no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Megan sintió un destello de inspiración. Empezaba a comprender lo que Ava quería decir. La ciencia tenía una profundidad emocional que nunca había explorado, algo que siempre había mantenido a distancia. La perspectiva de Ava era como una luz que iluminaba las partes de su mundo que Megan había descuidado durante demasiado tiempo. Pero antes de que Megan pudiera expresar sus pensamientos, el camarero llegó para tomar su pedido, dándoles un momento para detenerse. Cuando el camarero se fue, Ava se recostó, observando a Megan con curiosidad. «Estás callada esta noche», dijo Ava en voz baja. «¿Qué te pasa por esa mente brillante?» Megan parpadeó, dándose cuenta de que se había perdido en sus pensamientos. «Lo siento», dijo con una leve sonrisa de disculpa. «Estaba pensando en todo lo que me he estado perdiendo, no solo en mi trabajo, sino en la vida. Siempre me he centrado tanto en los hechos, los datos, que nunca me he tomado el tiempo de experimentar realmente las cosas, como el arte conecta con todo, como puede hacer que la ciencia se sienta viva». La sonrisa de Ava se suavizó y su mirada se intensificó. «Me alegra que ahora estés dispuesto a verlo», dijo en voz baja. «Siempre he creído que la mejor ciencia es la que conmueve a la gente, y el mejor arte es el que hace reflexionar a la gente, aunque no entiendan del todo por qué». Megan respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que una simple curiosidad profesional. Había algo en Ava, su franqueza, su disposición a aceptar lo desconocido, que la atraía. Ava pareció percibir el cambio en el ambiente. Puso su mano suavemente sobre la mesa, rozando los dedos de Megan. El toque fue leve,
pero contenía una invitación tácita. «Dime, Megan», preguntó Ava en voz baja. «¿Qué quieres crear conmigo?». La pregunta flotaba en el aire entre ellas, cargada de posibilidades. Megan miró a Ava, la miró de verdad por primera vez, y sintió la calidez de su mirada asentarse en su pecho. «Quiero crear algo hermoso», dijo Megan con voz casi susurrante. «Algo que muestre a la gente lo vasto que es el universo y lo conectados que estamos todos, sin importar lo lejos que parezcamos». Los ojos de Ava brillaron de comprensión. Y en ese momento, Megan se dio cuenta de que ya no hablaban solo de un proyecto. Hablaban de algo más profundo, una conexión que apenas comenzaba a forjarse. Río de las estrellas. Los días posteriores a su cena se sintieron como una intrincada danza de anticipación y vacilación. Megan se encontró reflexionando sobre su conversación una y otra vez. Su mundo profesional, tan ordenado, tan predecible, de repente parecía palidecer en comparación con la imprevisibilidad del mundo que habitaba Ava. El arte, la emoción, la conexión, cosas que durante mucho tiempo había mantenido a distancia, de repente se sintieron como una invitación tentadora. Siempre se había enorgullecido de ser lógica, con los pies en la tierra en el mundo concreto de las ecuaciones y las teorías. Pero algo en la calidez de Ava, su capacidad para ver la belleza en lo desconocido, inquietó a Megan de la mejor manera. No podía expresarlo bien, pero sabía que algo estaba cambiando en su interior. Unos días después, Megan recibió un mensaje de Ava: «Mañana tengo una exposición en la galería. Me encantaría que vinieras. Es todo sobre las estrellas». «Tus estrellas». Megan dudó un momento, con los dedos sobre las teclas mientras consideraba la invitación. Nunca le había gustado el mundo del arte, era demasiado caótico, demasiado alejado de su vida estructurada. Pero las palabras de Ava persistían en su mente, impulsándola a salir de su zona de confort. Ella respondió: «Me encantaría ir». «¿A qué hora?». La respuesta fue rápida: 7 de la tarde. «Nos vemos allí». La galería era tal como Ava la había descrito, artística, íntima y llena de vida. Las paredes estaban adornadas con vibrantes pinturas, cada una capturando una interpretación diferente del cosmos. Galaxias en espiral, la tenue luz de estrellas lejanas y el espacio infinito entre ellas. Era evidente que cada pieza estaba impregnada de la pasión de Ava por el universo. Megan llegó un poco antes, disfrutando del ambiente. La galería estaba abarrotada de gente, pero sus ojos buscaron de inmediato a Ava. La encontró cerca del fondo, conversando con un grupo de entusiastas del arte. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el rostro de Ava se iluminó con una sonrisa que le recorrió el pecho a Megan. «Me alegra que hayas venido», dijo Ava, alejándose del grupo y caminando hacia Megan. Estaba preciosa. Su larga melena castaña caía en ondas sueltas sobre sus hombros. Llevaba un vestido azul intenso que parecía capturar los colores del cielo nocturno. Y Megan no pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar a su lado, pero de una manera emocionante y abrumadora a la vez. «Estoy impresionada», dijo Megan con un dejo de admiración en la voz. «Es increíble. La forma en que has capturado las estrellas no se parece a nada que haya visto antes». Ava rió suavemente, dirigiendo la mirada hacia las pinturas. «Todo es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Las estrellas no son solo luz en el cielo. Son historias, emociones, energía. Cuando las miras, no solo ves la ciencia, la sientes». Megan asintió, asimilando las palabras de Ava. Siempre había visto las estrellas como objetos fríos y distantes, algo para estudiar, para mapear. Pero el arte de Ava las hacía sentir vivas, íntimas. Se sintió atraída por una gran pintura en el centro de la habitación, una masa arremolinada de azules y púrpuras que representaba la Vía Láctea como un río luminoso que fluía por una extensión infinita. Ava notó la mirada de Megan y se acercó a ella.
Esa es mi favorita, dijo, con voz más suave. Se llama El río de las estrellas. Veo el universo como un flujo de energía, en constante movimiento, en constante cambio, igual que las personas. A Megan se le encogió el pecho y se giró para mirar a Ava, mirándola a los ojos por primera vez desde que habían llegado. Por un instante, no había nadie más en la habitación, solo ellas dos, de pie frente al cuadro, compartiendo una comprensión que trascendía las palabras. Nunca había visto las estrellas así, admitió Megan en voz baja, apenas un susurro. Las has hecho hermosas, Ava sonrió con dulzura, rozando la mano de Megan al ajustar el cuadro. El roce fue breve pero eléctrico, y una oleada de calor recorrió el cuerpo de Megan. Apartó la mirada, consciente de repente de la intimidad del momento. Gracias, dijo Ava en voz baja, con la mirada fija en el rostro de Megan. Eso significa más para mí de lo que crees. Megan tragó saliva. De repente, se le secó la garganta. No esperaba sentirse tan expuesta. Pero había algo en la forma en que Ava la miraba, como si viera a través de los muros que Megan había construido con tanto cuidado a su alrededor. Era inquietante, pero a la vez reconfortante. Creo que necesito un trago, dijo Megan, retrocediendo hacia el área del bar. Su tono un poco más alegre que antes. Ava la siguió, con una leve sonrisa en los labios. Me parece buena idea, dijo con voz cálida. Pidieron bebidas y empezaron a charlar, esta vez con menos tensión que en sus encuentros anteriores. Ava compartió anécdotas de sus exposiciones de arte mientras Megan hablaba de su trabajo, aunque se encontró conteniéndose más de lo habitual. Cada vez era más consciente de la creciente atracción entre ellas, del deseo silencioso que bullía bajo sus palabras. A medida que avanzaba la noche, la multitud disminuyó, dejando a Megan y Ava de pie cerca de las pinturas. Megan se sintió atraída de nuevo por la pintura de la Vía Láctea, sintiendo una conexión inexplicable con ella. ¿Sabes?, dijo Megan, volviéndose hacia Ava, me has hecho ver las estrellas de una manera completamente diferente. Nunca pensé que podría encontrar belleza en algo que he estudiado durante tanto tiempo. Pero contigo, se siente diferente. La expresión de Ava se suavizó y se acercó, acortándose la distancia entre ellas con cada segundo que pasaba. Creo que apenas estamos empezando, dijo en voz baja y sugerente. El momento se mantuvo entre ellas, cargado de palabras no dichas, hasta que finalmente Ava se inclinó y sus labios rozaron suavemente los de Megan. Fue un roce suave y tentativo, pero lo dijo todo. En ese instante, todo lo que Megan había estado conteniendo pareció desvanecerse, reemplazado por algo mucho más poderoso de lo que podría haber imaginado. Inexplorado en los días posteriores al contacto, Megan se sintió completamente distraída. La suave y tentativa presión de los labios de Ava contra los suyos se repetía en su mente en un bucle infinito. Cada vez, despertaba en Megan algo que no se había permitido sentir en años: vulnerabilidad. Siempre se había enorgullecido de ser controlada, de basarse en hechos, lógica y el ritmo constante de su vida en el observatorio. Sin embargo, allí estaba, desmoronándose lentamente con cada pensamiento fugaz sobre Eva. Megan estaba sentada en su escritorio, con los datos de las últimas imágenes del telescopio desplegados frente a ella. Sabía que debía concentrarse en las estrellas, la única constante en la que siempre podía confiar. Pero en cambio, sus pensamientos volvían una y otra vez a la galería, a los ojos de Ava, al calor que la había inundado al tocarlos. Se sentía como una intrusión en la vida que había construido, una estrella inexplorada en la inmensidad de su universo, por lo demás predecible. Concéntrate, murmuró Megan para sí misma, alejando las imágenes de Ava. Tomó su bolígrafo y empezó a escribir los cálculos para la siguiente serie de experimentos, pero no tenían sentido. Su mente se negaba a cooperar, siempre volviendo a esa noche, a la inesperada suavidad del tacto de Ava. Esa noche, Megan se encontró frente al espejo de su apartamento, con una copa de vino en la mano.
Su reflejo la miraba, inseguro, como si la persona que veía no fuera exactamente la misma que había sido antes de ese contacto. No fue solo el contacto. Fue todo lo que vino después. Cada risa, cada conversación con Ava que parecía desgarrar una capa de los muros que Megan había construido a su alrededor, dejó el vaso y se pasó una mano por el pelo, dejando escapar un largo suspiro. Esto es una locura, se susurró a sí misma. Se supone que debería concentrarme en mi trabajo, no en esto. Señaló vagamente al aire, como si las palabras que no podía pronunciar flotaran a su alrededor. No sabía qué hacer con la sensación que crecía en su interior. Siempre había tenido miedo de perder el control. Y ahora temía que Ava estuviera haciendo precisamente eso, arrastrándola hacia algo para lo que no estaba preparada. Pero la verdad era que Megan ni siquiera sabía si quería estar preparada. Ava era un artista, un espíritu libre, alguien cuyo mundo parecía girar en torno a la pasión, el color y las emociones. El mundo de Megan, en cambio, era estructurado, seguro. Había construido una vida donde todo tenía su lugar y ella controlaba cada pieza. Y entonces Ava entró, lo desbarató todo, y por primera vez en mucho tiempo, Megan sintió algo inexplicable. A la mañana siguiente, Megan estaba decidida a volver a la normalidad. Llegó temprano al observatorio, con la esperanza de que unas horas de observación de estrellas le despejaran la mente. Pero al mirar por el telescopio, la familiar vista del cielo nocturno parecía distante, casi fría. Las estrellas, antes una fuente de consuelo, ahora le parecían extrañas. Las ecuaciones que había pasado años perfeccionando parecían menos importantes que nunca. Quizás solo necesito un descanso, murmuró Megan para sí misma, mirando los mapas de constelaciones pegados en la pared. Pero la idea de tomarme un descanso, de alejarse del trabajo que la había mantenido en pie durante tanto tiempo se sentía como una decisión. Imposible. A medida que avanzaba el día, Megan se encontró revisando su teléfono más de lo que quería admitir. No había mensajes de Ava. Nada desde su último encuentro. Ava no la había vuelto a invitar a salir, y Megan tampoco se había comunicado. Podía sentir la tensión, la vacilación que crecía entre ellas. Pero no era solo el silencio de Ava lo que la molestaba. Era el suyo propio. Megan no había dicho nada significativo desde aquella noche en la galería, y eso empezaba a pesarle. Al anochecer, Megan estaba inquieta. Decidió dar un paseo por la playa, con la esperanza de que el aire fresco la ayudara a despejarse. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla solía ser tranquilizador, pero esa noche solo acentuaba el caos que sentía en su interior. La luz de la luna se reflejaba en el agua, proyectando un tenue resplandor que le recordaba el aspecto que tenía Ava bajo las luces de la galería, hermosa, enigmática y tan fuera del alcance de Megan. Mientras caminaba, Megan se encontró pensando en su conversación en el café, en cómo Ava había hablado con tanta franqueza, con tanta libertad. Ava no dudaba en compartir sus pensamientos, su arte, su mundo. Era intrépida, de una forma que Megan solo podía admirar desde la distancia. Esto la hizo preguntarse si tal vez se había estado conteniendo todos estos años, temerosa de correr riesgos, de dejarse ver plenamente. Al llegar al final del muelle, Megan se detuvo, contemplando el vasto e infinito horizonte. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Y por un instante, Megan imaginó cómo sería soltar su necesidad de control, abrazar lo desconocido, como Ava hacía todos los días. Su teléfono vibró, sacándola del olvido. Bajó la mirada y vio un mensaje de Ava. Hoy te he tenido en mente. ¿Te gustaría que nos volviéramos a ver? He estado pensando en nuestro proyecto. A Megan le dio un vuelco el corazón. Las palabras eran sencillas, pero tenían un gran peso. Se quedó mirando la pantalla un momento, sin saber qué hacer. Su instinto le decía mantener la distancia, mantener el control. Pero la parte de ella que anhelaba sentir algo real, algo más allá de los confines de su mundo estructurado,
la impulsaba a reaccionar de otra manera. Respirando hondo, Megan escribió su respuesta. Sí, me encantaría. ¿Cuándo y dónde? Guión bajo 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 guión. Inevitable confrontación. Megan no tardó mucho en darse cuenta de que reencontrarse con Ava no había resuelto nada. Solo había intensificado la confusión. Habían quedado en un pequeño café junto al agua, un lugar tranquilo donde podrían hablar de su proyecto. Pero mientras Megan se dirigía hacia allí, no podía quitarse de encima el nudo que se le formaba en el estómago. Cuanto más se acercaba al café, más nerviosa se ponía. Cada paso la alejaba aún más de la vida controlada que siempre había conocido. Cuando Megan llegó, Ava ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Levantó la vista y su rostro se iluminó al verla. Ava llevaba un vestido suelto y vaporoso, con el cabello en suaves ondas que enmarcaban su rostro. La luz de la ventana la bañó en un cálido resplandor. Y por un instante, Megan se impresionó por su natural belleza. Hola, la saludó Ava con cariño, con voz suave y acogedora. Me alegra mucho verte de nuevo. Megan sonrió, aunque pareció más forzada de lo que pretendía. Se sentó frente a Ava, intentando ignorar la ansiedad que le invadía el pecho. Hola, me alegra que podamos conocernos. Pidieron café y, durante unos minutos, la conversación fue amena. Hablaron de su día, del tiempo y de las pequeñas cosas que en realidad no importaban. Pero Megan sentía la tensión bullendo bajo la superficie. Tenía algo en la cabeza, algo que ya no podía contener. Ava, necesito hablar contigo de algo, dijo Megan, con la voz repentinamente seria. Sostuvo la mirada de Ava, con el corazón acelerado. La sonrisa de Ava se desvaneció levemente y frunció el ceño con preocupación. Claro, ¿qué pasa? Megan respiró hondo. He estado pensando mucho en nosotros, en este proyecto, en todo. Hizo una pausa, sin saber cómo continuar, y siento que estoy perdiendo el control. Esto, sea lo que sea que haya entre nosotros, no se parece a nada que haya experimentado antes. Y me asusta. No sé qué hacer con esto. La expresión de Ava se suavizó, pero había un destello de confusión en sus ojos. Megan, no quiero que sientas que estás perdiendo el control. No te pido que cambies nada. Solo quiero que colaboremos, que exploremos algo nuevo juntas. No tenemos que definirlo. Todavía no. Las manos de Megan se apretaron alrededor de su taza. Pero ese es el problema, Ava. No puedo explorar algo sin saber a dónde me lleva. Siempre he tenido un plan, una estructura. No puedo dejarlo todo pasar y esperar que funcione. Yo no soy así. Se inclinó hacia adelante, con la voz cargada de frustración. No sé cómo hacer esto, cómo soltar mi necesidad de control. Ava bajó la mirada hacia sus manos por un momento, y cuando habló, su voz era más baja que antes. No te pido que cambies, Megan. Solo te pido que sientas algo por una vez, que te permitas experimentar algo más allá de lo esperado. La vida no siempre se trata de tenerlo todo planeado. Su mirada se encontró con la de Megan. No tienes que ser perfecta, ni tenerlo todo resuelto. Megan sintió una oleada de frustración que la invadió. ¿Crees que es así de simple, verdad? Solo siéntelo, como si fuera un interruptor que puedo accionar. No puedo sentir las cosas como tú. No tengo ese lujo. Su voz temblaba al continuar. He construido mi vida en torno al control, en torno a saber qué viene después. Y ahora has llegado a mi vida y me has hecho cuestionarlo todo. El rostro de Ava se ensombreció, sus labios temblaron levemente. Exhaló lentamente, dejando escapar un suspiro silencioso. Megan, no quiero destrozarte. Solo quiero que seas feliz, pero no puedo obligarte a superar tus miedos, y no voy a seguir fingiendo que puedo. Las palabras impactaron a Megan más de lo esperado. Por primera vez,
Se dio cuenta de cuánto había estado alejando a Ava, de cuánto se había estado conteniendo para conectar de verdad con ella. Pero el miedo seguía ahí, carcomiéndola. Quería estar cerca de Ava, pero no sabía cómo dejar de tener miedo. Lo siento, dijo Megan, con la voz más suave, casi arrepentida. No sé cómo hacer esto. No sé cómo dejarlo ir, Ava negó con la cabeza, con los ojos nublados por la emoción. Lo sé, y no puedo seguir esperando a que lo descubras. No puedo seguir postergando mi vida solo porque tienes miedo de perder el control. Tienes que decidir qué quieres, Megan. Si quieres seguir viviendo en tu pequeño rincón o si estás lista para salir y ver qué más hay ahí fuera. El silencio entre ellas se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Megan miró fijamente su taza, incapaz de mirar a Ava a los ojos. Las palabras de Ava flotaban en el aire, demasiado pesadas para ignorarlas. Sabía que Ava tenía razón. Había tenido demasiado miedo, demasiada cautela. Pero afrontar esa verdad era más difícil de lo que jamás había imaginado. No quiero perderte, dijo Megan finalmente, con la voz apenas un susurro. Pero no sé si estoy lista para lo que quieres. Ava no respondió de inmediato. Solo miró a Megan con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. Al cabo de un momento, se levantó, su silla rozó suavemente el suelo. Creo que necesito un poco de espacio, dijo en voz baja. Yo también necesito pensar en lo que quiero. Megan observó a Ava salir del café, la puerta se cerró suavemente tras ella. Se quedó allí sentada un buen rato, con el corazón apesadumbrado por el peso de la conversación. Sabía que no podía seguir escondiéndose de sus miedos, pero la pregunta era, ¿podría superarlos antes de que fuera demasiado tarde? Silencio y la chispa. Los días posteriores a la discusión fueron largos y pesados. Megan se sentía como si flotara en la niebla, incapaz de concentrarse en nada más que el eco de las palabras de Ava. Ambas necesitaban espacio, pero el silencio que siguió era sofocante. Megan se sumergió de nuevo en su trabajo, profundizando en los datos, con la esperanza de que las estrellas le brindaran algún tipo de claridad. Pero cada vez que levantaba la vista del telescopio, no podía evitar pensar en la mirada de Ava, herida, pero aún esperanzada. El recuerdo de su última conversación persistía, atrayéndola de una forma que no podía ignorar. Megan siempre se había enorgullecido de tener el control de su vida. Su carrera había sido su ancla, y el ritmo predecible de su investigación era lo único en lo que siempre había confiado. Pero ahora, las ecuaciones que antes resolvía con facilidad parecían irrelevantes. Ava había destrozado su mundo cuidadosamente construido, y Megan no sabía si estaba agradecida o aterrorizada. La verdad era que extrañaba a Ava. El pensamiento golpeó a Megan como una ola, fuerte e implacable. A pesar de todo, a pesar del miedo, a pesar de la confusión, extrañaba cómo Ava la hacía sentir, viva, vista, comprendida. Pero ¿cómo podía permitirse aceptar ese sentimiento cuando amenazaba todo por lo que había trabajado con tanto esfuerzo? Esa noche, Megan estaba frente a la ventana de su apartamento, contemplando el horizonte de la ciudad. Las luces de los edificios centelleaban como estrellas lejanas. Y por un instante, pensó en las obras de arte de Ava. La forma en que Ava había capturado las estrellas, no solo como luz en el cielo, sino como reflejo de algo más profundo, algo emocional. Megan siempre había visto las estrellas con una mirada científica. Pero Ava le había mostrado una faceta diferente, una que Megan no estaba segura de estar lista para explorar, pero también una faceta en la que no podía dejar de pensar. El teléfono de Megan vibró, sacándola de sus pensamientos. Lo contestó, esperando un mensaje de su colega del observatorio, pero era de Ava. Oye, sé que necesitamos espacio, pero estoy pensando en nuestro proyecto. Quiero que funcione si aún estás abierto a ello. Megan miró la pantalla con el corazón acelerado. Allí estaba,
la invitación que había estado esperando, pero también la que no estaba segura de estar lista para aceptar. Sintió el peso de la decisión en su pecho. Ava no pedía nada más de lo que Megan ya había aceptado. No le pedía que soltara el control por completo. Simplemente pedía una oportunidad, una alianza. Los dedos de Megan se cernían sobre el teclado mientras escribía su respuesta. Las palabras salían más despacio de lo habitual. No estaba segura de qué esperaba, pero sabía que no podía seguir eludiendo la verdad. Ava le ofrecía algo que Megan no sabía cómo comprender. Pero tal vez esa era la razón por la que debía intentarlo. Todavía estoy abierta a ello, escribió Megan, con los dedos ligeramente temblorosos. Yo también quiero que funcione. Pulsó enviar, pero se arrepintió al instante. ¿Qué acababa de aceptar? ¿Estaba lista para lo que Ava quería? ¿Para la vulnerabilidad emocional que conllevaba? No estaba segura, pero la incertidumbre se sentía como el primer paso real que había dado en mucho tiempo. Reconciliación tentativa. Al día siguiente, Megan se encontró con Ava en el mismo café junto al agua. La tensión entre ellas ya no era evidente, pero aún existía una distancia tácita. Ava llegó temprano, como siempre, y ya estaba sentada cuando Megan entró. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Megan con una mezcla de esperanza y aprensión. «Hola», saludó Ava suavemente, con voz cálida pero cautelosa. «Gracias por venir», Megan asintió y se sentó frente a ella. «Lo dije en serio. Yo también quiero que esto funcione». El rostro de Ava se suavizó y, por un breve instante, Megan sintió un atisbo de alivio. Era evidente que Ava había estado esperando que Megan diera ese paso, pero no fue suficiente para borrar el dolor de su última conversación. Aún les quedaba un largo camino por recorrer. «He estado pensando», empezó Ava, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa, «en lo que dijiste sobre tu necesidad de control». «Lo entiendo, Megan. De verdad. Pero no quiero obligarte a hacer algo para lo que no estás preparada. Es solo que, no quiero perder lo que tenemos, sea lo que sea». Megan tragó saliva, con un nudo en la garganta. «Yo tampoco quiero perderlo, pero no sé cómo ser diferente. He pasado tanto tiempo construyendo esta vida donde lo controlo todo. No sé cómo simplemente dejarlo ir». Ava se inclinó hacia adelante, escrutando el rostro de Megan con la mirada. «Quizás no tengas que dejarlo todo. Quizás solo necesites permitirte sentir algo. Confía en que no todo tiene que estar planeado». Megan bajó la mirada, intentando procesar lo que Ava decía. Podía sentir la presión de sus propios miedos aumentando de nuevo, el miedo a perderse a sí misma, a perder el control. Pero también había algo más. Una chispa de algo que no había sentido en años. Una posibilidad. «Tengo miedo», susurró Megan, y su voz rompió el silencio entre ellas. «Tengo miedo de lo que pueda pasar si me permito sentir demasiado». La expresión de Ava se suavizó, su mirada se volvió amable. «No tienes que hacerlo todo de golpe, Megan. Solo ve paso a paso. Permítete sentir sin preocuparte por las consecuencias. No tenemos que resolverlo todo ahora. Solo tenemos que intentarlo». Megan exhaló lentamente, sintiendo el peso de las palabras de Ava. Se había aferrado tanto a sus miedos, a su necesidad de control, que no se había permitido explorar las posibilidades de lo que podría ser. No iba a ser fácil, ni inmediato. Pero tal vez, solo tal vez, Ava tenía razón. Tal vez era hora de intentarlo. El mundo de Megan había cambiado de maneras inesperadas. Pero con cada día que pasaba, sentía que se soltaba un poco. No fue fácil, ni inmediato. Pero por primera vez, Megan sintió que el control se aflojaba. Ya no se trataba solo del proyecto. Se trataba de su vida,
sus emociones y el miedo que la había mantenido en un estado de aislamiento autoimpuesto. Nuevo tipo de miedo. La semana que siguió a su conversación estuvo llena de pequeños pasos tentativos. Megan y Ava se reunían regularmente para trabajar en el proyecto, pero el verdadero trabajo, la base emocional, se desarrollaba entre esos momentos. Compartían pausas para el almuerzo, hablaban de sus vidas más allá del arte y la ciencia. Y poco a poco, los muros que antes parecían impenetrables entre ellas comenzaron a derrumbarse. Entonces, una noche, Megan recibió un mensaje de Ava. Era breve, casi demasiado simple, pero las palabras tenían un peso que Megan no podía ignorar. Me voy por unas semanas. Tengo la oportunidad de mostrar mi trabajo en Nueva York. Te extrañaré, pero creo que es hora de dar el siguiente paso. Megan miró la pantalla con el corazón encogido. Ava se iba. Durante unas semanas, estaría fuera de su alcance. Y de repente, la posibilidad de perderla se sintió real. Megan sabía que esto iba a suceder. Ava le había hablado de la oportunidad antes, pero saberlo no la hacía más fácil de aceptar. Había pasado tanto tiempo sobreanalizando, calculando y temiendo el cambio. Y ahora el cambio estaba ocurriendo, y estaba ocurriendo sin su consentimiento. Respiró hondo y escribió su respuesta. Lo entiendo. Me alegro por ti. Estaré aquí cuando regreses. Pero en cuanto envió el mensaje, Megan comprendió lo mucho que quería decir la última frase. Quería que Ava supiera que, sin importar la distancia ni el tiempo que pasaran separadas, estaba lista. Ya no huía. Estaba dispuesta a dejar que las cosas se desarrollaran, incluso si no se desarrollaban según sus propios términos. Unos días después, Megan estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, contemplando la ciudad que siempre le había sido tan familiar. Se sentía como la calma antes de la tormenta, como si todo en su vida estuviera a punto de cambiar de nuevo. Había avanzado mucho en las últimas semanas, y ahora tenía que afrontar la realidad de su separación. Era temprano por la mañana cuando Megan recibió otro mensaje de Ava. Estoy en el aeropuerto. Solo quería que supieras lo mucho que ha significado para mí el tiempo que hemos pasado juntos. Te extrañaré, Megan. Espero que cuando regrese podamos hablar de verdad de todo. A Megan se le encogió el pecho al leer esas palabras. No se había dado cuenta de cuánto había llegado a querer a Ava hasta ese momento. Había intentado contenerse para protegerse, pero la ausencia de Ava ya le dolía profundamente. En el fondo, Megan sabía que no estaba lista para despedirse. Sin pensarlo, cogió su teléfono y llamó a Ava. El teléfono sonó unos instantes antes de que Ava contestara. Megan, la voz de Ava era suave, pero sorprendida. ¿Está todo bien? Megan se quedó allí parada en ese momento, su corazón latía con fuerza. No tenía ningún plan, ningún discurso grandilocuente. Solo sabía que necesitaba decir esto antes de que fuera demasiado tarde. No quiero que te vayas, dijo Megan, con la voz apenas un susurro. Es decir, sé que necesitas dar este paso y me alegro por ti. De verdad. Pero no quiero perder lo que hemos empezado. Hubo un largo silencio al otro lado. Megan sentía el corazón latirle en la garganta, esperando la respuesta de Ava. Yo tampoco quiero perderlo, respondió Ava finalmente, con la voz cargada de emoción. Pero Megan, no puedo seguir esperando a que descubras lo que quieres. Necesito ir y hacer esto por mí misma. Y necesito que me des espacio para respirar, para descubrir a dónde puede llegar esto entre nosotras. No voy a posponer mi vida más, pero quiero que sepas que me importas mucho. Megan sintió un nudo en la garganta. Yo también me preocupo por ti, Ava. Pero no sé si podré soltar todo lo que he construido para hacernos espacio. No es que no quiera intentarlo. Es solo que es muy difícil saber si funcionará. La voz de Ava se suavizó, casi un susurro.
Entonces lo averiguaremos cuando regrese. No dejes que el miedo te detenga, Megan. No puedo prometerte nada, pero sé que quiero intentarlo. Solo necesito que seas honesta conmigo. Honesta contigo misma. Megan permaneció en silencio, asimilando el peso de las palabras de Ava. Tenía miedo. Estaba insegura. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en su incertidumbre. Estaré aquí cuando regreses, dijo Megan en voz baja, con una voz más firme de lo que sentía. Y lo intentaré por ti. Ava dejó escapar un suave suspiro de alivio. Es todo lo que puedo pedir, Megan. Cuídate. Te extrañaré. Yo también te extrañaré, respondió Megan, y sus palabras quedaron en el aire mucho después de que terminara la llamada. Megan se sentó en el sofá, con el corazón acelerado. Una tormenta se avecinaba en su interior, una mezcla de emoción, miedo e incertidumbre. Pero también albergaba una silenciosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, todo pudiera salir bien. Las siguientes semanas sin Ava se sintieron como un borrón en cámara lenta. Los días de Megan estaban llenos de trabajo. Y, sin embargo, había un vacío que no podía ignorar. Cada momento que pasaba en el observatorio mirando a través del telescopio se sentía distante. Las estrellas, antes una fuente de fascinación infinita, ahora parecían distantes, demasiado lejanas para tocarlas, demasiado frías para conectar con ellas. El trabajo, los datos, todo parecía inútil cuando no lo compartía con alguien que realmente la veía. Los mensajes entre ella y Ava se habían vuelto esporádicos. Ava se había instalado en Nueva York, sumergiéndose en el torbellino del mundo del arte. Y Megan, a pesar de sus intentos de centrarse en su propia investigación, no podía evitar la persistente sensación de que algo importante se le escapaba de las manos. Noche, Megan estaba junto a la ventana de su apartamento, contemplando las brillantes luces de la ciudad. Siempre se había enorgullecido de ser lógica, de tomar decisiones calculadas. Pero en ese momento, con Ava tan lejos y la incertidumbre de su futuro entre ellas, Megan se dio cuenta de que había estado evitando lo único que necesitaba hacer, tomar una decisión definitiva sobre el rumbo que quería darle a su vida. Tomó su teléfono y revisó los mensajes que Ava le había enviado en las últimas semanas. Cada uno había sido breve, pero lleno de significado. Un sutil recordatorio de que Ava se preocupaba, de que seguía ahí, esperando a que Megan se pusiera al día con sus emociones. Los dedos de Megan se cernieron sobre la pantalla. Y por un momento, dudó. No quería admitirlo, pero tenía miedo. Miedo de lo que sucedería si se abría. Miedo de lo que perdería si se permitía amar a alguien con tanta intensidad. Había pasado años construyendo muros, manteniendo a la gente a distancia. Y ahora Ava había abierto un agujero en esos muros, obligando a Megan a confrontar la parte de sí misma que había mantenido oculta. ¿Pero no era eso lo que había deseado? Sentir algo más, algo real. Respirando hondo, Megan le escribió un mensaje a Ava. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que quiero. Y sé que tengo miedo, pero no puedo seguir fingiendo que esto no es real. Estoy lista para intentarlo, Ava. Quiero estar contigo. Cuando vuelvas, podemos hablar de todo, de nosotros. Le dio a enviar antes de darle demasiadas vueltas. Y así, las palabras quedaron flotando en el éter digital, esperando una respuesta. La respuesta llegó casi de inmediato. Me alegra mucho oír eso. Te he extrañado tanto que no puedo expresarlo con palabras. Hablemos cuando llegue a casa, Megan. Te prometo que lo solucionaremos. Megan sintió que se le quitaba un peso de encima, pero el alivio se vio atenuado por la comprensión de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Había tomado su decisión, pero ahora tenía que afrontar las consecuencias de dejarse llevar por el corazón.
Era un territorio aterrador y desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, no parecía algo que tuviera que evitar. Días siguientes estuvieron llenos de nerviosismo y anticipación. Megan continuó su investigación, pero no podía concentrarse como de costumbre. En cambio, se encontró pensando en Ava. Su sonrisa al conocerse, la calidez en sus ojos al tocarse y las risas que compartían por las cosas más sencillas. Todo empezaba a parecerle un sueño hermoso, uno que Megan nunca creyó merecer, pero que ahora se daba cuenta de que estaba dispuesta a perseguir. Unos días después, Ava regresó a la ciudad. Megan se había estado preparando para este momento, preparándose mentalmente para lo que vendría después. Estaba decidida a ser honesta, a aceptar la incertidumbre que conllevaba ser abierta. La esperó en su cafetería habitual, la de la playa donde habían comido juntas por primera vez. Parecía apropiado que se volvieran a encontrar allí después de todo lo sucedido. Se sentía como un lugar de comienzos y finales. Megan llegó temprano, con las manos temblorosas mientras envolvía una taza de café caliente. Los minutos transcurrían lentamente, y el peso de sus pensamientos la oprimía. Estaba lista para esto, se dijo a sí misma. Había tomado su decisión. Pero eso no significaba que fuera a ser fácil. Cuando se abrió la puerta, Megan levantó la vista. Ava entró. Su presencia seguía siendo magnética incluso después de tanto tiempo separadas. De alguna manera, era diferente. Sus hombros estaban un poco más relajados y sus ojos tenían un destello de seguridad que Megan no había visto antes. Hola, dijo Ava suavemente, con la calidez familiar en su voz. Caminó hacia Megan y, por un instante, se miraron. No hicieron falta palabras. La conexión seguía ahí, más fuerte que nunca. Hola, respondió Megan, poniéndose de pie para saludarla. Se abrazaron y, por primera vez, Megan sintió que estaba donde debía estar. Los brazos de Ava la rodeaban como un hogar. Se sentaron, y el silencio entre ellos no era incómodo. Estaba lleno de comprensión tácita. De esa que solo llega tras la distancia, tras un tiempo de reflexión. Recibí tu mensaje, dijo Ava, con voz tranquila pero llena de emoción. Te he extrañado muchísimo, Megan. No me di cuenta de cuánto hasta que me fui. He estado pensando en nosotras todos los días, en todo lo que hemos pasado. Y creo que podemos hacer que esto funcione. Megan asintió, con el corazón henchido. Yo también quiero que funcione. Tengo miedo, pero sé que quiero intentarlo. Ya no quiero huir de esto. La sonrisa de Ava era suave, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo también tengo miedo, pero no quiero perder lo que empezamos. Lo resolveremos, paso a paso. Megan extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Ava. Era sencillo, pero lo era todo. Paso a paso, asintió. Y así, todo lo que parecía imposible empezó a sentirse al alcance. Las estrellas, el arte, el amor que compartían. De repente, dejó de importar que no fuera perfecto. Lo que importaba era que ambos estaban dispuestos a intentarlo. Semanas siguientes fueron un torbellino de nuevos comienzos. Megan y Ava cayeron en una especie de rutina. Aunque era una rutina diferente a cualquier otra que Megan hubiera conocido, no era predecible ni estaba perfectamente planeada, pero era real. Estaba llena de momentos de conexión, pequeños intercambios aparentemente insignificantes que, con el tiempo, comenzaron a forjar los cimientos de su relación. Continuaron trabajando en su proyecto, fusionando el arte y la ciencia, encontrando un equilibrio entre la creatividad despreocupada de Ava y el enfoque metódico de Megan. Cuanto más trabajaban juntas,
más se daba cuenta Megan de cuánto había subestimado el poder de la emoción en su trabajo. Ava aportó asombro a las ecuaciones, una sensación de belleza en la inmensidad del universo, mientras que Megan aportó claridad y estructura a las ideas abstractas de Ava. Fue una colaboración que se sintió natural, como dos fuerzas que siempre habían estado unidas, esperando alinearse, pero su conexión no era solo profesional. A medida que los días se convertían en semanas, Megan se vio obligada a romper los límites que con tanto cuidado había construido alrededor de su corazón. Dejó entrar a Ava, no solo como colega, sino como alguien a quien quería en su vida, alguien en quien podía confiar sus vulnerabilidades. Tarde. Tras un largo día en el observatorio y la galería, Megan y Ava se encontraban caminando juntas por la playa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Caminaban en un cómodo silencio, con el suave sonido de las olas rompiendo a su lado. Megan miró a Ava, con el corazón henchido por algo que aún no había descifrado. He estado pensando mucho últimamente, dijo Megan con voz suave, insegura de si debía compartir sus pensamientos. Ava se giró hacia ella con expresión curiosa. ¿Sobre qué? Megan hizo una pausa y respiró hondo. Sobre lo diferente que es todo ahora. Sobre cuánto he cambiado desde que te conocí. La sonrisa de Ava era cálida y comprensiva. Sus dedos rozaban ligeramente los de Megan mientras caminaban juntas. Lo he notado, dijo en voz baja. Te has abierto más. Ya no eres tan cerrada como antes. Y creo que me has abierto más que a nadie antes. Megan se detuvo y se giró para mirar a Ava. Había ternura en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No pensé que podría hacerlo, dijo en voz baja. No pensé que podría permitirme sentir tanto, permitirme ser tan abierta. Ava le tomó la mano. Su tacto era suave y reconfortante. Está bien sentir, Megan. Está bien dejarse llevar. No tienes que controlarlo todo. La vida no funciona así. Megan asintió, y la verdad de las palabras de Ava le caló hondo. Había pasado gran parte de su vida intentando controlar cada aspecto, desde su carrera hasta sus emociones. Pero con Ava, todo era diferente. No necesitaba ser perfecta. No necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba ser ella misma. Gracias, susurró Megan con la voz llena de gratitud. Gracias por mostrarme eso. Ava sonrió, acercándose a Megan, con sus rostros a centímetros de distancia. De nada. Pero siempre has tenido la fuerza para dejar ir, Megan. Tenías que verlo con tus propios ojos. Por un instante, se quedaron allí, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía mientras simplemente se miraban. El corazón de Megan latía con fuerza y, por primera vez, no sintió la necesidad de contenerse. Se inclinó, sus labios rozando los de Ava en una caricia suave y tierna que delataba todo lo que habían pasado y todo lo que aún les quedaba por descubrir. Mientras se separaban, Megan sonrió, sintiendo una sensación de paz en su corazón. No tenía todas las respuestas, ni las necesitaba. Lo importante era que estaba allí con Ava en ese momento, lista para afrontar lo que viniera después. No sé qué me depara el futuro, dijo Megan con voz firme y segura. Pero sé que quiero descubrirlo contigo. La mirada de Ava se suavizó, y su mano se posó suavemente sobre la mejilla de Megan. Iremos paso a paso, dijo con voz segura, y por primera vez en su vida, Megan lo creyó. Creyó que podrían resolverlo juntas. Habría desafíos, por supuesto, y momentos de incertidumbre. Pero ya no tenía miedo. Ya no huía de lo desconocido. Con Ava a su lado, Megan estaba lista para afrontar el futuro, fuera lo que fuese.
Guión bajo 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 guión. Pasado meses desde el día en que Meghan y Ava caminaron por la playa, de la mano, prometiendo ir paso a paso. En ese tiempo, todo había cambiado. Sin embargo, nada había cambiado realmente. Su conexión se había profundizado, y la colaboración que una vez fue un esfuerzo profesional se había convertido en algo mucho más significativo. Meghan había encontrado un nuevo ritmo en su vida, uno donde el arte y la ciencia coexistían, donde la emoción y la lógica se fundían en perfecta armonía. El proyecto que habían iniciado juntos había sido un éxito, atrayendo la atención tanto de la comunidad científica como del mundo artístico. Pero más allá de eso, Meghan se había encontrado a sí misma de una manera que nunca imaginó. Ava le había demostrado que la vida no se trataba solo de control y precisión. Se trataba de abrazar lo desconocido, de permitirse experimentar la belleza de cada momento. Ahora, mientras Meghan estaba en el balcón de su apartamento compartido, contemplando el horizonte de la ciudad, no pudo evitar sonreír. El mundo ya no se sentía distante. Las estrellas, antes frías e inflexibles, ahora se sentían como viejas amigas, algo a lo que podía recurrir, algo que podía comprender. Ava la acompañó afuera, abrazándola por detrás y apoyando la barbilla en su hombro. ¿En qué estás pensando?, preguntó con voz suave y cálida. Meghan se giró en sus brazos, con el corazón henchido de amor. ¡Qué suerte tengo! Cuánto hemos avanzado, cuánto he aprendido y cuánto más me queda por descubrir contigo. Ava sonrió, sus ojos brillando bajo la suave luz del sol poniente. Apenas estamos empezando. Meghan asintió, sus dedos recorriendo suavemente las líneas de la mano de Ava. Sí, lo somos. Se quedaron allí un buen rato, sin necesidad de palabras, simplemente compartiendo la tranquila alegría de estar juntos. El futuro aún era incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, Meghan no le tenía miedo. Con Ava a su lado, sabía que podrían afrontar lo que se les presentara, paso a paso.